Están medio muertos estos. Deficiencia de hemoglobina, doctor. Están moridos. Ahí llegué en el chat. Sí. Muy bien, Miguel. ¿Qué más? A ver. Ya desde la primera parte. Y Emia. ¿Estás bien? Lo dividiste bien, Miguel. ¿Sin qué? Bueno, la anemia, como palabra, recuerden que es la disminución de ¿qué glóbulos? Los glóbulos rojos, o de la hemoglobina, o del hematocrito en sangre. Y aplasia quiere decir que no se forma, o sea, técnicamente sería la no formación de células rojas. Eso tendríamos que irnos etimológicamente. Pero no es así la cosa, porque no ahí está, vamos a ver, pero no es así la cosa, sino que da la casualidad que la anemia plástica no es solamente una no formación de glóbulos rojos o una disminución de glóbulos rojos. La anemia plástica es también una disminución de otras líneas celulares, llegando a ser incluso la disminución de las 3 líneas celulares, por lo cual el nombre correcto no sería anemia. Si no existen las 3 líneas celulares o no se están formando o hay una disminución de las 3 líneas celulares de la sangre, ¿cuál sería el término correcto? Pancitopenia. A ver. A ver, manifiéstense por ahí. ¿Cuál es el término correcto cuando no están las 3 líneas celulares o hay disminución de las 3 líneas celulares en la sangre? Pancitopenia. Bueno, es pancitopenia. Entonces realmente es una pancitopenia. ¿Y por qué es una pancitopenia? Hay dos etiologías directas. Ahorita vamos a ir viendo las etiologías, pero hay 2 etiologías directas. Esto, que exista una insuficiencia medular, lo que vamos a encontrar va a ser una insuficiencia medular, porque no va a generar ninguna de las 3 líneas al final. Esto va a deberse a una reacción autoinmune, principalmente de los linfocitos T, contra las células madre hematopoyéticas. Entonces, como va contra ellas, es por eso que no... Pancitopenia, creo que no se escucha así, cabal, no escucho a muchos, escucho a algunos nada más, pero tengo una señal, qué raro. Sí, doctor, son los compañeros, ya vi Eric, Ángel, muy bien, Sebas, María, perdón, mucha. Sí, yo soy el que no estoy escuchando, pero bueno, si sigan intentando, y si no por chat, ¿está bien? No sé qué tiene conmigo esto. Pero ustedes sí me oyen, ¿no? Mucha. Yo creo que sí. Va, si no en balde. Sigamos. Bueno, sigamos. Como les decía, hay una insuficiencia medular porque existe esto. Una reacción autoinmune de células T contra estas células, las células madre. Esto es cuando aparece la anemia plástica adquirida, o que a veces se le denomina pura. La van a encontrar ya como AA, anemia plástica adquirida. Y la otra es la congénita, cuando ya lo que existe es un defecto o un daño en las células, especialmente en la conformación de estas células madre, y por esto hay una hipoproliferación por disminución de la misma. Al tener estas 2 causas, vamos a tener entonces 2 nombres: la congénita, y la congénita es un 20% de los casos. O sea, las 2 formas de anemia plástica son congénita y adquirida. Si yo les pregunto en el parcial cuáles son las 2 formas, congénita y adquirida. Dentro de la congénita existen síndromes característicos. La anemia de Fanconi, que es la que más nos da luces sobre cómo se comporta la anemia plástica en realidad. La anemia de Fanconi tiene su propia teología, ahorita vamos a ver, y esa teología es la que da el mayor sustento a lo que es la teoría del defecto congénito. La anemia de Diamond-Blackfan, el síndrome de Dubowitz, y la anemia plástica familiar, cuando estas son heredadas. Pero las que más conocemos y todo son las adquiridas, que son 80%. Menos del 70% son idiopáticas. O sea, tampoco sabemos por qué rayos están pasando. Pero existe un porcentaje de 5 al 10% que vamos a encontrar, o más, que vamos a encontrar dentro de las derivaciones de hepatitis
radiación, benceno, insecticidas, cloralfernicol, cloroquina, infecciones por retrovirus como la hepatitis A, B, C, el VIH, el Epstein-Barr, el herpes, el parvovirus y el virus del dengue, incluso así que estén en el dengue, que pasa descansa. No, bromas. Enfermedades del tejido conectivo, como el lupus, que sí lo puede haber. El timoma, este es uno de los tumores más importantes que puede desarrollar anemia plástica aún después de la resolución del mismo. Y otras enfermedades hematológicas, sí, que pueden ir pues adquiriendo eso. Incluso el embarazo, especialmente cuando existen incompatibilidades materno-fetales, puede haber esta anemia aplástica adquirida. Ojo aquí, y es por eso que son tan importantes los antecedentes, porque si ustedes ven a un paciente con alguna anemia, visitopenia o pancitopenia ya, y de repente es un trabajador que se dedica a la agricultura y utiliza insecticidas o herbicidas, puede ser que este paciente tenga esta tendencia a tener una anemia plástica adquirida. O por ejemplo, un paciente que por largo tiempo ha tomado el purinol podría tener esto. Un paciente que de repente ha estado expuesto a sales de oro, aunque ya no se usan, pero para la artritis antes se usaban, podría desarrollar anemias aplásticas. Así que me gusta dejarlo aquí para que ustedes vayan viéndolo poco a poco. Muy bien. ¿Qué es lo que vayan viendo poco a poco? Las etiologías más frecuentes de la adquirida. Aquí están todas en un parrafito, pero aquí vamos a ver las más prevalentes de estas etiologías de la adquirida. Los productos químicos, dentro de los principales, el benceno y el arsénico inorgánico, la radiación, así como cuando mandan al externo a rayos, a TAC, y lo mandan, y en un turno pasaron por 4 TACs y 10 rayos, aparte de salir con superpoderes, salen con riesgo de esto. No, bromas, sí puede haber riesgo, si se acumula mucho, por eso es que se dan cuenta ustedes que los radiólogos tienden a tener su plaquita para saber cuánto han estado captando de radiación por año, para poder darse un tiempo de limpieza a esto. Los fármacos, especialmente algunos antineoplásicos, que ya los vimos aquí. Vamos a ver, aquí. O antibióticos, que también está aquí, cloralfernicol, por ejemplo. Las sales de oro, los anticonvulsivantes, entre estos la fenitoína es uno de los principales. El embarazo, y de los virus, aquí hay un montón de virus, ¿se dieron cuenta? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, VIH, Epstein-Barr, parvovirus, virus del dengue. Dentro de los más conocidos está el Epstein-Barr, el citomegalovirus. A ver, aunque sea por texto, si no me pueden contestar por voz, aunque quisiera oírlos, si se pudiera, ¿qué enfermedad desarrolla el Epstein-Barr y el citomegalovirus? Hay una enfermedad muy común que dan estos dos virus. ¿Cuál es? ¿Mononucleosis infecciosa, doctor? ¿Qué dijiste, Francisco? Medio te oí. ¿Mononucleosis infecciosa? Exacto, la mononucleosis infecciosa. Así que, enfermedad del beso. Muy bien, David. Ojo, entonces ya saben, no vayan nada de estar ahí con la LP en el hospital, porque ya saben que pueden resultar con citomegalovirus o Epstein-Barr, y si no se cuidan, hasta con anemia plástica. ¿Ya vieron? Hay que ser fieles. Bueno, sigamos. La hepatitis es seronegativa cuando produce mayor parte del Epstein-Barr, o sea, puede haber, miren, por los virus de la hepatitis, pero normalmente por hepatitis seronegativa, o sea, no A, no B, no C, puede provocarlas. Enfermedades autoinmunitarias como el lupus, que ya lo vimos, pues chica, se corrió todo esto. Los trastornos constitucionales, la anemia de Fanconi, que ya vimos que esta es una anemia aplástica congénita y que ahorita voy a ver por qué es tan importante. Primero, hay que tener en cuenta que aunque ya sabemos que es la disminución de las líneas celulares, ya sabemos que se produce por adquisición hereditaria o congénita o que se adquiere debido a la exposición de ciertos agentes que dañan la célula. ¿Qué es lo que realmente pasa? Pues lo que realmente está pasando es que resulta hay un reemplazo. Si yo les pregunto macroscópicamente qué pasa, hay un reemplazo. ¿Qué reemplazo? Lo que se reemplaza es la médula ósea por grasa o médula ósea amarilla o adipocitos, ¿ya? ¿Ya? Entonces en la biopsia, como pueden ver aquí, en la médula ósea van a ver adipocitos que la infiltran. La causa de esto, bueno, puede no ser muy clara. No sabemos realmente por qué aún estas entidades dañan la célula de esta manera, la médula ósea de esta manera, y hacen que los huesos largos, que es donde existe médula ósea, pues cambien su médula ósea a médula grasa en una manera
pues estrepitosa. ¿Por qué? Porque normalmente perdemos durante la adolescencia la capacidad de, en todos los huesos largos, tener cierta cantidad de médula ósea, pero nos queda en la médula ósea en dos lugares principales. ¿Cuáles son los dos lugares principales donde nos va a quedar la médula ósea? Ya después de la adolescencia. ¿Cuáles son? Uno es ¿cuál? Uno conocido, muy conocido, que ahí sacan los injertos y ahí toman las muestras de médula. La cresta ilíaca y casi le pegabas, Mario, casi, esa arribita, es en la cadera, es en la cresta ilíaca donde va a quedar y es en la apófisis chifoides o apéndice chifoides. En los demás lados, en los demás huesos largos, esto se... Ah, está Francisco, está vivo, está en el hospital. En los demás huesos largos no va a quedar después de la adolescencia. Pero en una anemia plástica se pierde incluso la capacidad de estos lugares y se cae en una insuficiencia medular severa si no se trata. Aunque no conocemos por qué existe este reemplazo de la médula ósea, sí hay algunas anemias, como la de Fanconi, que nos demuestra que lo que pasa es que existen defectos a nivel del telómero. Los telómeros celulares tienden a ser muy cortos en estas células hematopoyéticas y entonces la división no se da y se destruyen porque no se logra dar la mitosis como debe de ser por los telómeros cortos. Yéndonos por esta teoría de que la afectación es del ambiente de la médula ósea, entonces como va a haber una ausencia o defecto de estos precursores hematopoyéticos debido quizá a los telómeros cortos o a la agresión a los mismos, entonces al haber ausencia o defecto, entonces la malla reticular, donde se asientan los reticulocitos, ¿se acuerda que ahí maduran los glóbulos rojos en la malla reticular para que de reticulocitos se conviertan en glóbulos rojos? En esa parte va a haber una afectación del microambiente medular. Esa malla se va a perder, ¿ya? Y después de que esa malla se va a perder, hay una reacción inmune contra el tejido hematopoyético, ¿ya? Son las tres teorías que van a ver la existencia de esta anemia plástica. Los telómeros cortos van a causar ausencia o defecto de los precursores. Esto puede también causar un microambiente medular, una afectación del microambiente medular, o el microambiente puede estar ya afectado por la radiación, por los insecticidas, por el benceno. En lugar de que se dañe la célula por el telómero, se puede dañar la malla y ya no hay donde madure. Y la última, la reacción inmune contra el tejido hematopoyético. Si está mal formado, se destruye, o aunque esté bien formado, si este linfocito está loco, entonces va a agredir a la célula. ¿Va? Ojo ahí. Y van a haber 4 síntomas principales o 4 formas de diagnosticarlo a nivel de la clínica. La primera va a ser la hemorragia, posteriormente la equimosis. Ya de hemorragia de cualquiera de las partes, nasal, por ejemplo, la epistaxis, hemorragia de las encías, equimosis en muchas partes del cuerpo, el rezumamiento de encías, que es como que se ven chupaditas, eso más que todo lo ven los dentistas. Y síntomas de anemia, fatiga, cansancio, diaforesis, palidez, dolor de cabeza, hipotensiones, taquicardias, que podrían presentarse en los pacientes y por eso consultar. Pero aunque esta es la clínica básica, no nos basamos en la clínica para el diagnóstico de una anemia plástica. Nos basamos principalmente en los exámenes. Lo primero que tendrían ustedes que solicitar es un hemograma completo. Ojo, la palabra es hemograma, no hematología cuando hablamos de esto, porque hay laboratorios que les mandan hematología, solo les mandan cuántos glóbulos rojos, cuántos blancos, cuántos segmentados, cuántos linfocitos y plaquetas hay. Lo que interesa es el hemograma que se maneja en los hospitales nacionales, donde ustedes ven que aparece hasta recuento de reticulocitos, aparece hasta el tipo de volumen corpuscular medio. Ese es el examen, el hemograma. Porque ahí puede haber el recuento de reticulocitos. Y lógicamente estamos pensando en una agresión a la médula ósea, por lo cual vamos a tener una biopsia de médula ósea, un frote de médula ósea,
Esto es algo complicado de hacer por donde tienen que ir el troque para hacerlo, así que esto lo haría o el internista o el hematólogo, pero con que ustedes inicien sacándolo primero, tienen una gran probabilidad de dar el diagnóstico. ¿Y cómo? Bueno, primero, hay pancitopenia. Entonces la anemia plástica pues va a tener lo siguiente. Cuando decimos que es grave, es porque ya hay 2 o más de estas. O sea, si hay que clasificarla con 2 criterios de estos, ya es anemia plástica grave. O sea, pancitopenia más síntomas de anemia, ya es un diagnóstico de anemia plástica normal, y más si tenemos uno de estos. Hay acelerada ósea menor de 30, ya sabemos que esto es una anemia plástica. O hay un recuento de neutrófilos absoluto menor de 500 por microlitro, es una anemia plástica. Pero ¿cuándo ya es grave? Cuando hay 2 de estos. Cuando la médula ósea ya tiene 30% menos de esas células, cuando el recuento de neutrófilos absoluto es menos de 500 por microlitro, cuando el recuento absoluto de reticulocitos, ¿vieron por qué es importante el hemograma? Es menos de 60.000 por microlitro, o cuando las plaquetas están por debajo de 20, o sea que el paciente puede tener riesgo de hemorragias. Y aquí está cuando ya estamos clasificando la anemia según la serie eritroide, neutrofílica, plaquetaria y medular. Si se dan cuenta, con la hematología tienen 3 series. Ya la médula pues les sirve para confirmar el diagnóstico, pero solo con el hemograma ustedes tienen ya 3 series para diagnosticar. Cuando es no severa, vamos a encontrar una hemoglobina pues menor a 10, pero vamos a encontrar los neutrófilos entre 1500 a 500 y la serie plaquetaria las plaquetas entre 50.000 a 20.000. Cuando vamos a ver anemias aplástica severa, que ya dijimos que con 2 de estos es suficiente, vamos a encontrar también que en lugar de tomar la hemoglobina ya tomamos los reticulocitos, porque la hemoglobina puede ser un 7, por ejemplo, que aquí podría ser la no severa, pero este 7 crónico acompañado de reticulocitos menos de 20 en microlitro ya está complicado. O la serie neutrofílica ya está entre 500 a 200, lo que decíamos acá, menor de 500. O las plaquetas están abajo de 20. Aquí ya importa un poco más la médula ósea con el 25% de celularidad, cuando aquí teníamos un 30% para el diagnóstico. La muy severa, seguimos, la única diferencia, si se dan cuenta, es que los neutrófilos ya han caído abajo de 20. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay ni células rojas, ni células blancas, ni plaquetas. Todas las líneas están dañadas desde el megacariocito, el reticulocito, hasta las precursoras de los ganglios. Y esto es lo que van a ver ustedes en un aspirado de médula ósea. Van a encontrar que ya no hay células hematopoyéticas, sino que ya es un reemplazo de fibroblastos y adipocitos. 2 células se infiltran ahí, fibroblastos y adipocitos. Y miren cómo se ve. Lo normal sería más o menos como esta parte, aquí arribita. Y miren cómo se ve todo lo que brilla, es la grasa, los adipocitos. Y bueno, antes de entrar al tratamiento, que vamos a ver esto, ¿hay dudas con lo que hemos ido hablando? ¿Se entiende por dónde vamos con la anemia plástica? ¿Cuál es el camino que está tomando esta anemia? ¿Sí? ¿O hay dudas? Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar al tratamiento. Hay tratamiento de soporte y tratamiento de la causa. El tratamiento de soporte quiere decir alguien que llega en una crisis o alguien que llega muy malito al hospital y que todavía no tiene un diagnóstico, pero se sabe o se sospecha de esto al momento de hacer los exámenes básicos. Pues lógicamente lo primero que vamos a hacer es esto: transfusión de componentes sanguíneos leucorreducidos. ¿A qué se refiere leucorreducidos? Se refiere a, lógicamente, las células empacadas, que tienen glóbulos rojos, ¿no? Concentrados de plaquetas, y a veces ya se pueden incluir granulocitos, que también se pueden extraer a través del plasma. Pero al momento, normalmente los hematillas son los que se transfunden. O también podemos colocar antibióticos profilácticos o antimicóticos incluso, dependiendo del riesgo del paciente de adquirir infecciones oportunistas. Recuerden que es un paciente inmunosuprimido, entonces puede tener hasta micosis de varios lados, por lo cual el fluconazol, el itraconazol, incluso hasta la anfotericina B van a ser amigos en estos tratamientos cuando el paciente presente fiebres o complicaciones. Porque en ellos hay que pensar hasta en patógenos oportunistas. Pero bueno, hay pacientes que aquí en Guatemala solo llegan a la transfusión y que llegan constantemente a los hospitales nacionales por transfusión de una unidad, por el costo y todo. Y es para medio sobrevivir por un tiempo. Por eso es de soporte. Si logramos estabilizar al paciente en estos momentos, ya podemos ir tratando la causa. Y aquí pongo todo el componente. ¿Por qué le estoy poniendo todo?
Lógicamente lo que quiero yo es que ustedes saquen de aquí, de lo que estamos viendo, el material para su parcial, ¿ya? Así no están leyendo en más lados, por eso tengo la diapositiva cargada para que ustedes puedan revisar después. Cuando yo me refiero a halo TPH, me estoy refiriendo al trasplante de médula ósea, ¿ya? Entonces, el paciente tiene médula ósea, tiene menos de 50 años, entonces lo que hay que hacerle, como un paciente menor de 50 años, es trasplantarle médula ósea, y esto es de un familiar, ¿ya? Y cuando se trasplanta médula ósea, sí puede haber una cura. Miren, el porcentaje de cura es alto, del 60 al 90%. Pero si a pesar de estar haciendo el trasplante de médula ósea constante, ustedes se dan cuenta que a pesar de esos 6 meses después no mejora, entonces hay que ver si no hay que darle tratamiento inmunosupresor para ver que no sean sus glóbulos blancos los que estén haciendo que no, la médula ósea de su donante no le esté funcionando, ¿ya? Así que hay que ver buena compatibilidad, y aquí en Guatemala cuesta bastante hacer esto, pero este sería el tratamiento de la causa. ¿Por qué? Porque si realmente lo que hay es una insuficiencia medular, lo que necesitamos es una médula que sí funcione. Cuando el trasplante medular no funciona, no es una opción por costos, por factibilidad, o porque no es una anemia aplásica severa, o porque es una anemia plástica en un paciente muy adulto mayor que no tiene muy buena esperanza de vida, el tratamiento... Sí. Ahí, creo. Ajá. ¿Alguien por ahí anda hablando? Cuéntenme, por ahí hay una voz. Oigo voces, dijo Juana de Arco. ¿No? Bueno, sigamos. El tratamiento inmunosupresor principal es la inmunoglobulina antitimocítica. Se los voy a presentar para que puedan seguirla bien. Esta, que es inmunoglobulina antitimocítica o globulina antitimocítica, o como le quieran decir. El nombre correcto es inmunoglobulina antitimocítica. Lo abreviamos como ATG. Y a veces esto, actualmente las guías lo mezclan con ciclosporina. ¿En dónde han usado ustedes la ciclosporina? ¿Dónde han oído el nombre ciclosporina? A ver, ¿no? Es un tratamiento inmunosupresor, es un tratamiento quimioterapéutico. Entonces se combinan los dos. Y, ojo, es para anemia plástica adquirida, que no va a contar con trasplante de médula ósea, porque no era lo que esperábamos, pero va a necesitar transfusión, y tampoco es para los pacientes graves, es solo para los pacientes leves o moderados. Pues consigue mejoría, ojo, cambió la palabra, aquí dice cura, aquí dice mejoría del 60 al 80%. Se administra ya sea con ciclosporina o con glucocorticoides para disminuir reacciones adversas, ¿ya? Así que ojo. Y ojo con los glucocorticoides porque puede generar micosis. Otro tratamiento es los andrógenos. Pueden ser eficaces en anemia de Fanconi principalmente, o en la adquirida, pero en caso de resistencia a estos tratamientos inmunosupresores. O sea, no funcionan estos tratamientos inmunosupresores, se sigue comiendo la médula ósea. Bueno, entonces hay que darle andrógenos. O hay otro inmunosupresor como el alemtuzumab, que lógicamente sustituiría a la inmunoglobulina antitimocítica. Y el etrombopag, este sí se usa de cajón, es un poco caro, y así como para el tratamiento es para el tratamiento de la serie megacariocítica de las plaquetas va a ser el etrombopag, que lo que hace es, pues, restituye la trombopoyetina, y lo que hace es que los anémicos con anemia plástica adquirida grave, pues que ya tengan una recidiva a ese tratamiento, pues mejoren, especialmente en el sentido plaquetario. ¿Aquí está? Mejora específicamente en el sentido plaquetario. Vean ya solo las marcas, con eso se dan cuenta de lo caro que es. Y el trasplante de médula ósea, que sería el oficial. Y aquí van a menos se dan cuenta que es de la cresta ilíaca y que se transfiere para poder, pues de esta manera, tratar de que el paciente genere su propia médula ósea nueva, ya libre de estos defectos. No sé si hay dudas con lo que acabamos de ver, doctores, o está todo clarito. La idea es que ustedes puedan también comprender un poquito de esta patología que normalmente es de manejo del hematólogo, pero que les va a servir a ustedes del diagnóstico. Entonces ya tienen en las manos las herramientas para el diagnóstico y para pensarla cuando ustedes se estén dando cuenta
que sus pacientes están teniendo esta tendencia a la visitopenia, la pancitopenia, sin causa alguna aparente. El pico de la incidencia pues puede ser en pacientes jóvenes, desde 25 años, pero arriba de los 55 puede haber otro pico más grande. Así que ojo con esta anemia y ojo con los tratamientos, porque incluso nosotros podemos estar dando algún medicamento, incluso hasta que no está aquí metido, pero hasta el metotrexate de